El Ejecutivo insiste en la recaudación anticipada de impuestos 23 días después de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional su primer decreto. En este, corrigió lo señalado por la Corte, que dijo que no existía claridad hacia dónde irían los fondos. Ahora, en el artículo 1 señala, lo recaudado será destinado a cubrir los principales valores pendientes de pago al sector salud, así como a cubrir las principales necesidades sanitarias para la pandemia COVID-19. Insiste nuevamente en el cobro anticipado, similar al decreto que emitió anteriormente. Necesitamos políticas contracíclicas que permitan generar más empleo, más inversión, más trabajo, más consumo. Esto de ninguna manera se va a generar si le quitamos liquidez a las empresas. Nuevamente, el decreto dispone en su artículo 4 que contribuyentes deberán pagar el impuesto a la renta anticipado. Serán quienes tengan ingresos gravados con impuesto a la renta, excepto los provenientes del trabajo en relación de dependencia. Aquellos que en el ejercicio fiscal 2019 hayan percibido ingresos brutos en un monto igual o superior a $5 millones y los que hayan obtenido utilidad contable durante el periodo de enero a julio del 2020, pero ya no habrá facilidades de pago. Muy similar al decreto anterior, sin embargo, es mucho más gravoso a los contribuyentes. El anterior decreto permitía hacer un pago en 3 meses. Ahora viene un solo pago de este anticipo. Según lo que especifica el decreto, con esto el gobierno aspira a cubrir 154,7 millones en pagos pendientes y requerimientos por 265,3 millones de dólares. El economista Augusto de la Torre explica también que el grado de complejidad de esta crisis refleja necesidades mayores de financiamiento por al menos 10.000 millones de dólares. Por esto el gobierno busca recursos como los provenientes del Fondo Monetario Internacional. Hay una serie de gastos prioritarios asociados a la salud pública. El Ecuador aceptó, que sea parte del acuerdo, una expansión importante de la cobertura del bono de desarrollo. Además, según su criterio, los candidatos a todas las dignidades, independientemente de la ideología, deberían empezar a discutir las tareas pendientes del próximo gobierno y la próxima Asamblea Nacional, que debería trabajar en 4 reformas legales: la reforma de la seguridad social, reforma tributaria, reforma laboral y reforma de combustibles. So, it's your friend's birthday. How do you find the perfect gift? Download the Amazon app and let it find you. No quiero una alianza política, quiero una alianza con la gente, con el pueblo ecuatoriano. ¡Ya basta de los políticos! Y también se dio el intento de Pierina Correa de inscribir a su hermano, el expresidente Rafael Correa, con un poder notarizado. Estoy aquí en mi justo derecho, representando a mi hermano, para exigir esa garantía, que se le permita participar en la aceptación de su precandidatura. Así, hasta el momento son 11 binomios presidenciales que han aceptado su candidatura aquí en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral y 12 candidatos a la presidencia de la República de los 19 binomios que resultaron de las elecciones primarias. ¿Dónde se encuentra Daniel Salcedo? Hace 15 días un juez dio luz verde al pedido de su defensa de que sea trasladado de la cárcel El Inca a la cárcel 4 de Quito. Pero el traslado no ha podido darse, se complica y quizá no se dé. El director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, en manos de quien estaba el cumplimiento de esta orden, en un informe aseguró que la cárcel 4 no brinda mayor seguridad y que de hecho no cuenta con un dispensario médico acorde a las necesidades de Salcedo. Esto sumado a la postura de Fiscalía, que también considera que Salcedo debe continuar en la cárcel El Inca, le fue notificado nuevamente al juez, en manos de quien otra vez está la decisión. Desde el 28 de julio pasado, Salcedo se encuentra en una celda individual con baño propio en la cárcel El Inca, un día antes de que sea trasladado a los pabellones regulares como los demás internos. Su defensa solicitó un chequeo médico tras alertar sobre un posible desprendimiento del injerto de piel que tiene en su pierna. Las declaraciones de este miércoles del ministro Richard Martínez, donde dijo que se priorizarán los recursos para pagar a maestros de la Sierra y Oriente y a un grupo de proveedores, generó por un lado desconsuelo en aquellos funcionarios públicos que no son parte de este sector y por otro lado expectativa en aquellos que sí lo son y que se han movilizado en Quito y en Guayaquil exigiendo el pago de sus salarios. En el caso del sector de la educación, el gasto en salarios es de $190 millones mensuales. Este sería el monto de la deuda, pues a los docentes aún no les pagan ni la primera ni la segunda quincena de agosto.
Según la consulta realizada al Ministerio de Educación, desde ayer se estaría cancelando el sueldo a los maestros de algunas provincias, aunque casi todos los docentes consultados aseguraron que el último pago que recibieron fue el de julio. Solo los maestros de Pichincha dijeron que en las últimas horas ya recibieron su sueldo. Vicente Albornoz cree que incluso cuando lleguen los recursos del Fondo Monetario Internacional, que se espera sería a finales de septiembre, se seguirá priorizando por sectores el pago de salarios. En lo que resta del año deberían llegar entre China, Fondo Monetario, cerca de 6.000 millones de dólares, pero a pesar de eso es tan mala la situación fiscal del país que no necesariamente va a alcanzar a todos y además no necesariamente va a alcanzar a todos ahora en septiembre o en octubre. Tal vez, con mucha suerte, alcance para todos en diciembre. Con los proveedores, la deuda, según información proporcionada hasta julio, alcanza los 490 millones de dólares. 190 millones son de atrasos del 2019 y 300 millones del 2020. El ministro Martínez también dijo que en lo que corresponde al problema económico, hemos pasado lo peor. Porque dos cosas terribles ya quedaron atrás. El confinamiento inicial que congeló el país y lo segundo, el precio del petróleo. Mientras esperan los desembolsos del extranjero, también se espera que se conozcan los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dudo que se le esté pidiendo al gobierno actual grandes reformas, cosas por el estilo, porque hay que ser realistas. El gobierno actual no va a poder hacer una reforma tributaria. El que va a tener que hacer una reforma tributaria es el próximo gobierno, y no porque el Fondo Monetario le pide. Albornoz considera que la situación mejorará el próximo año, pues hay más desembolsos de créditos que llegarán desde el extranjero y menos deuda externa por pagar por ahora. Diego Tamariz fue el jefe de la unidad temporal de fusión, estuvo hasta este lunes. Él llevó adelante los procesos de la unión de Petroecuador y Petroamazonas desde mayo de 2019. Su unidad preparó todo para contratar una consultora internacional que estaba previsto diseñe una empresa que absorba las dos petroleras, pero este proceso se iba a financiar con un crédito del BID que se demoró. Estuvieron disponibles a fin de año, entonces eso ya retrasó el proceso. A esto se sumó el cambio de ministros de energía y la pandemia, por lo que decidieron hace un mes que una empresa debía absorber a la otra, que a decir de Tamariz fue una buena decisión. Sin embargo, ya no estará al frente de este proceso. El directorio decidió que quería impulsar el proceso y decidieron que una nueva persona se haga cargo. En su puesto estará Néstor Luna, un consultor mexicano que ha apoyado en algunos proyectos energéticos en el país desde el 2014. Trabajaba pues en el Ministerio de Finanzas como asesor, creo que tenía algún vínculo con el Banco Mundial, una persona que tiene experiencia en temas energéticos. Una vez que la fusión quede lista hasta finales de este año, se empezará con la etapa de optimización. Quiere decir, ¿con cuánta gente podemos operar? Expertos petroleros sostienen que es una buena decisión, pues según Henry Llanes, en 1994 en Petroecuador eran 4.500 trabajadores y su producción era de 350.000 barriles por día. Hoy, Petroecuador y Petroamazonas suman más de 10.000 funcionarios. La producción está por los 450.000. No se justifica haber triplicado la nómina del personal de Petroecuador. 20 departamentos de Petroecuador, se crearon 20 más en Petroamazonas, duplicando la burocracia petrolera. Ahora la nueva empresa tendrá un nuevo nombre y su ámbito de gestión se ampliará. Según el ministro Ortiz, estará encaminada en ser la empresa de energía del Ecuador. Ella es Maylin Cruz, estudiante de psicología. Tiene 22 años y es de Guayaquil, aunque en una universidad de Quito se está formando. Su aspiración en la vida es llegar alto. Ser parte de la Organización de las Naciones Unidas, ayudando a que las personas con escasos recursos puedan cumplir sus metas. El sueño de Maylin nace de la principal frustración que siente al hablar de Ecuador. Hay inequidad, hay muchas personas que tienen muchas necesidades y nadie se preocupa por realmente solventar sus problemas. Responsabiliza de esta dura realidad a los políticos. Y por eso dice que ya le perdió la fe a los comicios. En febrero, Maylin no irá a votar por la pandemia y porque en realidad no ve un buen perfil para gobernar. El Ecuador necesita a alguien que sea una persona que esté preparada para este puesto, una persona que sea seria, alguien que sea honesto. Para María de Los Ángeles, de 22 años, estudiante de marketing, honestidad en la política ecuatoriana es algo que sencillamente no hay. La corrupción ha llegado a un nivel personal, se han burlado de los enfermos, de los muertos y de todos nosotros. Tampoco prepara
preparación. Para pedir un trabajo aquí en Ecuador necesito estudios universitarios con algo de experiencia y así. Y para ser asambleísta no necesito